Hoy vamos a conocer una historia que podría parecer sacada de una película, pero que es tan real como la vida misma. Es una historia que nos hará reflexionar sobre el destino, las decisiones que tomamos y las sorpresas inesperadas que pueden cambiarlo todo. Imagina por un momento ser una de las personas más ricas y exitosas del mundo, con todo a tu alcance. Poder, lujos, reconocimiento. Y de repente, en una calle cualquiera, tu mundo entero se tambalea al ver algo que jamás hubieras esperado. Este es el caso de un millonario que quedó completamente conmocionado al encontrar en la esquina de una ciudad a una mujer en silla de ruedas vendiendo flores, acompañada de dos niños que eran idénticos a él. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Qué emociones te invadirían al enfrentar una escena que desafía toda lógica? Antes de entrar en detalles, quiero recordarte que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias. Así que, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal Victoria Suprema, activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos un like si esta historia ya ha captado tu atención. Además, me encantaría saber qué opinas. ¿Crees en el destino o piensas que todo lo que sucede es pura casualidad? Déjalo en los comentarios y acompáñame en este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu manera de ver la vida. Nuestra historia comienza en una de las ciudades más vibrantes y concurridas del mundo. Alejandro, un empresario de renombre, es conocido por su estilo de vida lujoso y por ser el dueño de un conglomerado que abarca desde bienes raíces hasta tecnología de punta. Para muchos, él es la representación del éxito, alguien que parece tenerlo todo bajo control. Sin embargo, lo que pocos saben es que, detrás de esa fachada impecable, Alejandro siempre ha sentido un vacío que ni su fortuna ni sus logros han podido llenar. Desde joven, había evitado las relaciones profundas, pensando que el amor era una distracción que podría alejarlo de sus metas. Pero todo eso estaba a punto de cambiar en el lugar más inesperado. Era un día como cualquier otro para Alejandro. Había salido de una reunión importante y, como siempre, su chofer lo llevaba de regreso a su oficina en un auto de lujo. Mientras el vehículo avanzaba lentamente debido al tráfico, Alejandro se distrajo mirando por la ventana, algo que rara vez hacía. Fue entonces cuando vio una escena que lo dejó completamente paralizado. En la esquina de una calle, una mujer joven, en silla de ruedas, vendía flores con la ayuda de dos niños pequeños. Pero lo que realmente lo impactó no fue la conmovedora escena de lucha y supervivencia, sino los rostros de esos niños. Tenían sus mismos rasgos. Era como si estuviera viendo una versión más joven de sí mismo. Sin saber cómo reaccionar, Alejandro pidió al chofer que se detuviera. Se quedó observando a la distancia, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que esos niños fueran tan parecidos a él? En ese momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Eran hijos suyos? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en una situación tan precaria? Había algo en su interior que le decía que no podía ignorar lo que acababa de ver. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de enfrentar una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Decidido a obtener respuestas, Alejandro pidió al chofer que lo dejara allí. Al bajar del auto, se dio cuenta de que estaba nervioso, algo poco común para alguien acostumbrado a lidiar con situaciones de alta presión. Caminó hacia la mujer, pero antes de acercarse demasiado, decidió observar un poco más. Los niños estaban riendo y jugando entre ellos, mientras la mujer, con una expresión cansada pero llena de determinación, ofrecía sus flores a los transeúntes. Había algo en ella que irradiaba fuerza, como si, a pesar de las dificultades,
se negara a rendirse. Finalmente Alejandro reunió el valor para acercarse. Cuando estuvo frente a la mujer, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Puedo ayudarla con algo?, preguntó ella mientras ajustaba una de las flores en su pequeño puesto. Alejandro, incapaz de ocultar su confusión, respondió: «Perdón, no quiero molestar. Es solo que esos niños...». No pudo terminar la frase. Las palabras parecían atascarse en su garganta. La mujer lo observó con atención, como si tratara de descifrar sus intenciones. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó con un tono de voz firme pero educado. Alejandro titubeó antes de responder. «Es que se parecen mucho a mí». La mujer pareció congelarse por un instante. Su mirada, que antes era desconfiada, ahora reflejaba algo más: sorpresa, miedo, tal vez reconocimiento. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. «Eso es imposible», dijo, evitando el contacto visual. Pero Alejandro no estaba convencido. Había algo en la reacción de la mujer que le decía que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué conexión tiene con Alejandro? Y, lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de esos niños que parecen ser su reflejo viviente? La historia apenas comienza, y lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Alejandro quedó inmóvil por unos segundos después de escuchar la respuesta de la mujer. Había algo en su tono que no coincidía con sus palabras, como si intentara ocultar algo importante. Sin embargo, él decidió no presionarla de inmediato. En su experiencia como empresario, sabía que las respuestas llegaban más fácilmente con paciencia y estrategia. Pero este no era un negocio, y la ansiedad que sentía era completamente nueva para él. ¿Cómo podía actuar con tanta calma en las juntas de millones de dólares y sentirse ahora tan vulnerable frente a esta desconocida? «Disculpe si la he incomodado. No era mi intención», dijo Alejandro, intentando suavizar el momento. La mujer asintió, pero evitó mirarlo directamente. Él observó con atención los pequeños detalles a su alrededor: las flores cuidadosamente organizadas en un pequeño balde, el estado desgastado de la silla de ruedas, las ropas sencillas de los niños. Todo indicaba que ella estaba luchando por salir adelante en circunstancias que, sin duda, eran difíciles, y él, con todos sus recursos, no podía evitar sentir un peso de culpa que no lograba comprender del todo. Uno de los niños, el más pequeño, se acercó a Alejandro con una sonrisa inocente, sosteniendo una flor. «¿Quieres una? Mi mamá dice que estas flores son mágicas y traen felicidad», dijo con entusiasmo. Alejandro se agachó para estar a su altura, mirándolo con una mezcla de ternura y desconcierto. «Mágicas, ¿eh? Claro, me encantaría una». El niño le entregó la flor con orgullo, y Alejandro sacó su cartera, dispuesto a pagar mucho más de lo que valía. Pero cuando extendió el dinero, la mujer lo detuvo. «No es necesario, señor. Él solo quería compartir algo bonito», dijo ella, con un tono de voz que parecía contener una mezcla de gratitud y orgullo. Alejandro insistió: «Por favor, déjeme ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero la mujer negó con la cabeza. «No buscamos caridad, solo queremos trabajar dignamente». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Estaba acostumbrado a rodearse de personas que siempre buscaban algo de él: contratos, dinero, favores. Pero aquí estaba esta mujer, enfrentando adversidades que él no podía imaginar, y aún así se negaba a aceptar su ayuda sin ofrecer algo a cambio. Esa actitud solo intensificó su curiosidad y su necesidad de saber más sobre ella y los niños. Antes de marcharse, Alejandro hizo una promesa consigo mismo: no dejaría que este encuentro se quedara en un simple momento de curiosidad.
Había algo más grande en juego, algo que no podía ignorar. Después de intercambiar unas pocas palabras más, regresó a su auto, pero no pudo concentrarse en nada más durante el resto del día. Su mente volvía una y otra vez a los rostros de esos niños y al misterio que los rodeaba. Esa noche, mientras estaba sentado en su penthouse, con una vista panorámica de la ciudad iluminada, Alejandro decidió tomar acción. Usando sus conexiones y recursos, comenzó a investigar sobre la mujer. No fue una tarea fácil, ya que no tenía mucha información, pero su tenacidad y sus recursos ilimitados finalmente dieron resultados. Descubrió que su nombre era Valeria, que vivía en un pequeño departamento alquilado en una zona humilde de la ciudad y que había estado vendiendo flores desde hacía varios años para mantener a sus hijos. Realmente lo dejó sin aliento. Fue otra pieza de información. Valeria había trabajado como asistente temporal en una de sus empresas hace casi 7 años. Ese dato desencadenó una avalancha de recuerdos. Alejandro apenas la recordaba, ya que en ese tiempo había estado completamente absorto en sus proyectos. Pero había algo en esos recuerdos que lo inquietaba. Había una noche en particular que ahora regresaba con claridad. Una fiesta de la empresa, unas copas de más, una conversación que se había vuelto más personal de lo habitual. Alejandro sintió un escalofrío al considerar la posibilidad de que esa noche hubiera sido el comienzo de algo que ahora estaba frente a sus ojos. Con esta nueva información, Alejandro decidió que no podía quedarse al margen. Necesitaba respuestas directas y honestas. Al día siguiente, tomó su auto y condujo hasta el lugar donde Valeria vivía. El edificio era modesto, con paredes que mostraban el paso del tiempo y ventanas que parecían haber sido reparadas varias veces. Subió las escaleras hasta el piso indicado y al llegar frente a la puerta, respiró profundamente antes de tocar. Cuando Valeria abrió, su expresión pasó de la sorpresa al nerviosismo en cuestión de segundos. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó claramente incómoda. Alejandro, intentando mantener la calma, respondió: «Necesito hablar con usted. Por favor, solo unos minutos». Valeria dudó, pero al final asintió y lo dejó pasar. El interior del departamento era pequeño, pero estaba impecablemente ordenado, con juguetes cuidadosamente guardados en una esquina y las flores que vendía organizadas en un pequeño rincón. «Sé que esto puede parecer una invasión, pero necesito entender lo que está pasando», comenzó Alejandro tratando de medir sus palabras. «Esos niños... No puedo ignorar el parecido, y sé que trabajaste para mí hace algunos años. ¿Hay algo que no sé?». Valeria suspiró, como si estuviera cargando un peso que finalmente estaba dispuesta a soltar. «No quería que te enteraras, no quería complicar tu vida ni la de ellos», dijo con la voz quebrada. «Pero sí, Alejandro, son tus hijos». Esas palabras cayeron como un rayo en el mundo de Alejandro. Todo su cuerpo se tensó y su mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar. Por primera vez en años, se sintió completamente vulnerable. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó tratando de mantener la calma. Valeria lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y determinación. «Porque sabía que tu vida estaba en otro nivel. No quería que ellos crecieran pensando que solo eran una obligación para ti. Preferí darles lo mejor que podía con mis propios medios». Alejandro quedó en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo había encontrado una conexión inesperada con esos niños, sino también una oportunidad de redimir una parte de su vida que nunca imaginó que existiera. Alejandro permaneció sentado en el pequeño sofá del apartamento,
incapaz de encontrar las palabras correctas. Su mente estaba inundada de emociones contradictorias: culpa, incredulidad, una extraña alegría y, sobre todo, un profundo desconcierto. Miró a Valeria, que ahora parecía más vulnerable que nunca, como si al revelar su verdad hubiera dejado caer una pesada armadura que llevaba desde hacía años. No podía imaginar lo que ella había pasado, criando sola a esos niños, mientras él vivía una vida de lujos, completamente ajeno a su existencia. ¿Por qué nunca intentaste contactarme? Ellos tenían derecho a conocerme, dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Valeria suspiró profundamente antes de responder. Alejandro, no te lo estoy diciendo para hacerte sentir mal, pero piensa por un momento en cómo era tu vida en ese entonces. Yo era solo una empleada temporal en tu empresa, y tú eras... tú. Era evidente que tu mundo y el mío eran completamente diferentes. No quería que me vieras como alguien que intentaba aprovecharse de ti. Así que decidí que era mejor seguir adelante sola. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que Valeria tenía razón. En aquel tiempo, él apenas veía más allá de sus negocios y de su propia ambición. Nunca se detuvo a considerar las vidas de quienes lo rodeaban, mucho menos la de alguien como Valeria, a quien probablemente había considerado una figura pasajera en su entorno. ¿Y ellos saben quién soy?, preguntó Alejandro con la voz entrecortada. Valeria negó con la cabeza. Number para ellos, su padre es alguien que ya no está. No les he contado más que eso. Pensé que era lo mejor. No quería que crecieran con falsas esperanzas o con la idea de que tú algún día aparecerías para salvarnos. Esas palabras lo golpearon como un martillo. Alejandro se dio cuenta de que, sin quererlo, había sido una figura ausente en las vidas de esos niños desde el principio. Pero ahora que sabía la verdad, no podía simplemente dar la vuelta y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Tenía que encontrar una manera de enmendar el daño, no solo por ellos, sino también por Valeria y por sí mismo. Quiero ser parte de sus vidas, dijo de repente, con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Valeria lo miró con escepticismo. ¿Y cómo planeas hacer eso, Alejandro? Tu vida está llena de responsabilidades y compromisos. ¿De verdad crees que puedes simplemente aparecer y ser un padre para ellos después de tantos años de ausencia? Alejandro sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. No sé cómo, pero encontraré la manera. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora, para ellos y para ti. Déjame intentarlo, por favor. Valeria parecía debatirse internamente. Había protegido a sus hijos de la realidad durante años, y ahora este hombre, que representaba un mundo completamente diferente, estaba pidiendo entrar en sus vidas. Finalmente, asintió, aunque con reservas. Está bien, pero tienes que ir despacio. No quiero que ellos se lastimen, y tienes que demostrarme que realmente estás comprometido. Alejandro aceptó sin dudar. Haré lo que sea necesario. No pienso fallarles. Su determinación era genuina, y Valeria, aunque todavía tenía dudas, decidió darle una oportunidad. Sabía que sus hijos merecían conocer a su padre, pero también sabía que Alejandro tendría que ganarse ese lugar en sus vidas. Al día siguiente, Alejandro volvió a visitar a Valeria y los niños. Esta vez, llegó con regalos modestos, nada ostentoso que pudiera hacerlos sentir incómodos. Los pequeños lo recibieron con entusiasmo, especialmente el más pequeño, que parecía encantado con la idea de tener a alguien nuevo en su vida. Alejandro pasó horas con ellos, jugando, conversando y descubriendo sus personalidades únicas. Se dio cuenta de que,
Aunque compartían su apariencia, cada uno tenía una esencia completamente diferente. Uno era más tranquilo y reflexivo, mientras que el otro era enérgico y lleno de curiosidad. Durante esos momentos, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado. Una conexión auténtica, libre de expectativas o intereses. Por primera vez, estaba con personas que no querían nada de él más que su tiempo y atención. Y eso lo cambió profundamente. Con el tiempo, Alejandro comenzó a involucrarse más en sus vidas. Ayudó a Valeria a mejorar su situación financiera, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para criar a los niños en un ambiente seguro y cómodo. Pero más allá del apoyo material, se esforzó por ser una presencia constante y significativa. Asistió a sus actividades escolares, los llevó a paseos y les enseñó cosas que nunca había imaginado compartir con alguien. Valeria, aunque al principio desconfiaba, comenzó a notar un cambio genuino en Alejandro. Ya no era el hombre distante y egoísta que recordaba. Había algo en él que ahora irradiaba calidez y humildad. A pesar de sus reservas iniciales, comenzó a confiar en que Alejandro realmente estaba comprometido con ser un buen padre. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de conflicto y malentendidos, especialmente cuando Alejandro intentaba equilibrar su vida profesional con su nueva familia. Pero cada obstáculo que enfrentaron juntos solo fortaleció su vínculo. Alejandro aprendió que la riqueza y el éxito no significaban nada si no podía compartirlos con las personas que realmente importaban. Con el tiempo, los niños comenzaron a llamarlo papá, algo que llenó a Alejandro de una alegría indescriptible. Valeria, por su parte, encontró en él un compañero inesperado, alguien que, aunque había llegado tarde a sus vidas, estaba dispuesto a quedarse para siempre. La vida de Alejandro había dado un giro que nunca habría imaginado. Pero en ese cambio, encontró algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: el amor y la conexión con su familia. Con el paso de los meses, la vida de Alejandro cambió de maneras que jamás habría anticipado. Aquella rutina monótona de reuniones interminables y noches solitarias en su lujoso penthouse fue reemplazada por risas infantiles, preguntas interminables sobre el mundo y momentos simples que lo llenaban de una felicidad genuina. Por primera vez en su vida, Alejandro entendía lo que significaba vivir con propósito. Sus hijos no solo se convirtieron en el centro de su universo, sino también en su mayor inspiración. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Alejandro tuvo que aprender a ser un padre desde cero, algo que al principio lo abrumaba. Recordaba su propia infancia, marcada por la ausencia de afecto y una relación distante con sus propios padres. Prometió no repetir ese patrón. Quería ser un modelo a seguir para sus hijos, alguien en quien pudieran confiar, alguien que les diera amor incondicional. Pero ese tipo de conexión no se construye de la noche a la mañana. Una tarde, mientras jugaban en el parque, el mayor de los niños, Martín, se acercó a Alejandro con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿por qué nunca estuviste con nosotros cuando éramos más pequeños?» La inocencia en su voz fue como un cuchillo directo al corazón de Alejandro. Por un momento, se quedó sin palabras, buscando la manera correcta de responder. «Martín, esa es una gran pregunta», dijo Alejandro, arrodillándose para estar a su altura. «Y la verdad es que no lo sabía. No sabía que ustedes existían. Pero ahora que lo sé, no voy a volver a perderme ningún momento importante de sus vidas. Eso te lo prometo». Martín lo miró fijamente, como evaluando si podía confiar en sus palabras. Finalmente, sonrió y lo abrazó con fuerza. En ese momento, Alejandro supo que estaba haciendo las cosas bien,
aunque el camino aún era largo. Mientras Alejandro construía una relación más fuerte con sus hijos, también comenzó a reevaluar su conexión con Valeria. Al principio, su enfoque estaba completamente en los niños, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de cuánto admiraba la fortaleza y la dedicación de Valeria. Ella no solo había criado a 2 niños sola, sino que también les había enseñado valores de humildad, resiliencia y gratitud, cosas que Alejandro sabía que él mismo tenía que aprender. En una ocasión, mientras compartían una cena sencilla en el apartamento de Valeria, Alejandro no pudo evitar expresar su gratitud. Valeria, no sé cómo lograste todo esto sola. Eres increíble. No tengo palabras para agradecerte por haber hecho un trabajo tan maravilloso con ellos. Valeria, que no estaba acostumbrada a recibir cumplidos, se sonrojó ligeramente. No fue fácil, Alejandro, pero lo hice porque ellos son lo más importante para mí. Y ahora que estás aquí, espero que podamos compartir esta responsabilidad. No puedo hacerlo todo sola. Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Alejandro entendió que no solo tenía que ser un buen padre, sino también un apoyo constante para Valeria. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a trabajar juntos como un equipo, compartiendo decisiones importantes sobre la educación y el bienestar de los niños. Poco a poco, su relación evolucionó de la desconfianza inicial a algo más cercano, algo que ambos sabían que podría convertirse en una nueva oportunidad. Pero no todo era perfecto. Alejandro todavía enfrentaba críticas del mundo exterior, especialmente de personas que cuestionaban sus prioridades. Algunos de sus socios de negocios lo acusaron de distraerse, sugiriendo que estaba descuidando sus empresas por enfocarse demasiado en su nueva familia. Alejandro, sin embargo, no dejó que esas opiniones lo afectaran. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la calidad de las relaciones que construía. En una reunión de negocios particularmente tensa, uno de sus asociados más antiguos lo confrontó. Alejandro, estás perdiendo el enfoque. Antes eras implacable. Ahora parece que te has ablandado. Alejandro, con una calma que sorprendió a todos en la sala, respondió: no me he ablandado. Solo he encontrado algo más importante que el dinero o el poder. He encontrado a mi familia y nada en este mundo vale más que eso. Esa declaración fue un punto de inflexión, no solo para Alejandro, sino también para quienes lo rodeaban. Algunos comenzaron a verlo bajo una nueva luz, como un líder que priorizaba los valores humanos sobre los negocios. Otros se alejaron, incapaces de entender su transformación. Pero Alejandro no se arrepintió. Sabía que estaba viviendo su verdad, y eso era lo único que importaba. A medida que los años pasaron, la relación entre Alejandro, Valeria y los niños se fortaleció. Se mudaron a una casa más grande, donde cada rincón estaba lleno de risas y amor. Alejandro se aseguraba de pasar tiempo de calidad con sus hijos, enseñándoles no solo lecciones de la vida, sino también valores que él mismo había aprendido a través de su experiencia. Valeria, por su parte, continuó siendo el corazón de la familia, equilibrando su fortaleza con una calidez que mantenía a todos unidos. Un día, mientras estaban reunidos en el jardín de su nueva casa, Martín se acercó a Alejandro con un dibujo que había hecho en la escuela. Era un retrato de la familia, con Alejandro, Valeria y los niños tomados de la mano. «Mira, papá, así somos ahora, todos juntos». Alejandro tomó el dibujo sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de sus errores pasados, había logrado algo que nunca había creído posible.
construir una familia basada en el amor, la comprensión y el compromiso. Para Alejandro, esta nueva vida no era solo una segunda oportunidad, sino también una prueba de que siempre es posible cambiar y redimirnos. Su historia era un recordatorio de que las conexiones más importantes en la vida no se miden en términos de éxito material, sino en el impacto que dejamos en las personas que amamos. Y así, el hombre que una vez creyó que lo tenía todo, descubrió que su verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en las risas de sus hijos, la fortaleza de Valeria y los momentos compartidos con su familia. La vida de Alejandro había dado un giro completo, llevándolo de ser un hombre solitario, rodeado de riquezas y éxito superficial, a alguien profundamente conectado con lo que realmente importaba. Ahora entendía que el verdadero valor de la vida no se encontraba en los negocios que cerraba o en los lujos que acumulaba, sino en los pequeños momentos compartidos con las personas que amaba. Con el tiempo, no solo fortaleció su vínculo con sus hijos, sino que también encontró en Valeria una compañera invaluable. Ella se convirtió en su ancla, alguien que le recordaba constantemente la importancia de ser auténtico y de vivir con propósito. Juntos enfrentaron los desafíos del pasado y construyeron un futuro en el que primaban el amor, la unión y el respeto. Un día, mientras celebraban el cumpleaños de los niños con una fiesta llena de amigos y familiares, Alejandro se tomó un momento para observar la escena. Allí estaban sus hijos, riendo y jugando con otros niños, mientras Valeria conversaba alegremente con los invitados. En ese instante, Alejandro sintió una profunda gratitud. Había recorrido un camino lleno de errores y decisiones cuestionables, pero de alguna manera, el destino lo había llevado a donde realmente pertenecía. «Papá, ven a soplar las velas con nosotros», gritó Martín, tomando la mano de Alejandro. Él se unió a la mesa rodeado de risas y alegría. Mientras ayudaba a los niños a apagar las velas, no pudo evitar cerrar los ojos por un breve momento y hacer un deseo. No deseaba riqueza ni poder. Solo deseaba que esa felicidad que había encontrado permaneciera intacta para siempre. Alejandro había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para enmendar el pasado y para construir un futuro lleno de amor. Su historia era un recordatorio para todos de que las segundas oportunidades existen y que con esfuerzo y dedicación podemos transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Así termina la historia de un hombre que, enfrentando una inesperada verdad, descubrió lo que realmente significa ser rico. No por su fortuna, sino por la familia que lo llenaba de propósito, esperanza y amor. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay una oportunidad para cambiar. Déjanos en los comentarios tus pensamientos sobre este viaje emocional y cuéntanos, ¿crees que el destino nos guía hacia lo que realmente importa? Hasta la próxima.